Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después del discurso sobre el pan de vida, el cuarto evangelio narra un viaje de Jesús a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. San Juan le gusta mucho centrar las actividades de Jesús de acuerdo con las fiestas litúrgicas judías, que además eso sirve para también un poco saber los tiempos de la vida de Jesús. Pues sabemos que la vida pública de él duró unos 3 años. Y entonces en esa fiesta de los tabernáculos, Jesús se presenta como la luz del mundo, y es el tema de la liturgia de hoy. La ocasión era muy apropiada, porque uno de los ritos que se tenían en esas conmemoraciones era encender 4 grandes lámparas en el templo, en el atrio de las mujeres, para iluminar a la ciudad santa. De esa manera se evocaba la luz que iluminaba la tienda sagrada en tiempos de Moisés. En el capítulo 9, San Juan relata el encuentro de Jesús con un hombre que padecía ceguera desde su nacimiento. La suya era una vida dura, nos podemos imaginar, pues a las incomodidades que le conllevaba su limitación se añadían las maledicencias de sus coterráneos, que atribuían su enfermedad a un castigo divino por algún pecado. De hecho, cuando Jesús pasó a su lado, escuchó a los discípulos que le formulaban esa pregunta que él había oído tantas veces antes. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Nos metemos en la escena, podemos imaginarnos que somos aquel hombre y un personaje que estaba dispuesto a escuchar la enésima explicación sobre el origen pecaminoso de su enfermedad, cuando un aire novedoso llegó a sus oídos. Dice San Juan que Jesús contestó, ni éste pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Su corazón se habría exaltado al escuchar una explicación benévola por primera vez, algo que quizá fuera de su hogar nunca habría oído antes. Qué consuelo nos proporcionan esas palabras. Nos hacen escuchar la voz viva de Dios, que es amor providencial y sabio, decía el Papa Benedicto. Ante el hombre marcado por su limitación y por el sufrimiento, Jesús no piensa en posibles culpas, sino en la voluntad de Dios que ha creado al hombre para la vida. Señor, nosotros estamos haciendo nuestra oración, comenzando un día de retiro, y también queremos escuchar tu voz viva, tu voz de amor providencial y sabio, en medio de contradicciones exteriores, pero que las tomamos también como una vocación, como una llamada que nos haces a tomar tu cruz de cada día y a seguirte, a escuchar en ese sufrimiento no la expiación de posibles culpas, sino tu voluntad amorosa que nos has creado para la vida, que has querido que asumamos sobre nuestros hombros tu cruz para ayudar también a nuestros hermanos a llevarla. Y tú, Señor, continúas tu declaración solemne. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas.
Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Este es el mensaje central del pasaje evangélico que consideramos hoy, por lo cual la liturgia lo señala para el cuarto domingo de Cuaresma, que como ustedes saben, están muy seleccionadas las lecturas de cada domingo, como un pasaje especial de la vida de Cristo en ese peregrinar por el desierto durante la cuarentena cuaresmal, camino al monte Calvario. Y comenzábamos mirando las tentaciones en ese desierto cuaresmal, luego la transfiguración, luego la mujer samaritana y ahora el ciego de nacimiento. Cada uno de esos pasajes son como un momento cumbre de la vida de Cristo que nos ayuda a nosotros a meditar. Hoy es el domingo letare, el domingo de alegría. En medio de las dificultades, en medio de la cuaresma, también en el Adviento, que son como periodos penitenciales, la liturgia tiene previsto que haya un domingo dedicado a pensar en que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. O mirándolo al contrario, en medio de la cruz cabe la alegría. La última palabra no es el dolor. Hay un sentido para ese sufrimiento. Y ese sentido nos lo da Jesucristo. Él quiso cargar con la cruz, quiso morir en el Calvario, quiso sacrificarse, inmolarse en rescate por nuestros pecados, para vencer a la muerte con su resurrección. Y eso es lo que estamos preparando en esta cuarentena cuaresmal, en este tiempo de unión a la cruz de Cristo, de conversión, de cambio de vida, que además ahora, pues con todas estas circunstancias externas, como que se nos facilita más todavía abandonar pues muchas superficialidades, tantas cosas que quizá pues nos damos cuenta que no eran importantes y ahondar, crecer para adentro, echar raíces en lo verdaderamente importante que es el seguimiento de Jesús, la conversión en ser almas de oración, en ser almas de penitencia, en ser almas misericordiosas, caritativas. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me envió, viene la noche, cuando muera, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Gracias Señor, que eres nuestra luz. Este es el mensaje central de esta cuaresma, de este cuarto domingo, de este domingo de Letare. En el itinerario de preparación para el bautismo, en estos días también la gente se está preparando para el bautismo. Nosotros tenemos aquí un caso concreto de una persona que lo va viendo como un vía crucis, ¿no? De estación en estación. Se le va aplazando también como para ver la gloria con que lo va a recibir, vaya usted a saber cuándo, pero hoy es un momento de esos, ¿no? De esos escrutinios iniciales, ¿no? En el que pues los que se están preparando dan un paso y los que ya lo hemos recibido recordamos cuando lo recibimos. Pues probablemente, gracias a Dios, no nos acordamos porque lo recibimos siendo muy pequeñitos. Algunos, los más jóvenes, pues tendrán algún video, otro. Quizá tenga una foto en blanco y negro y no falta quien lo único que tiene es el recuerdo familiar. Pero bueno, el tiempo de Cuaresma es para recordar el bautismo, también decía el Concilio Vaticano II, ¿no? Para darle gracias a Dios por habernos bautizado. Esta escena del Evangelio entonces tiene un lugar especial para resaltar que tú, Señor, eres la luz del mundo, que eres la luminaria que viene a alumbrar nuestra oscuridad, que vence sobre las tinieblas del pecado. Y en ese sentido el retiro es una invitación a la conversión. Ya pues ajustamos un mes de Cuaresma, es ya recta final y nos hace pensar, uy, yo sí me he convertido. Bueno, la vida misma nos ha obligado a convertirnos, ¿no? De ser unos ejecutivos que van por la vida con el maletín para arriba, para abajo, ahora estamos encerraditos, centrados en lo esencial, en la familia, en la oración, en el trabajo en casa. Pero bueno, pensar, esas circunstancias exteriores me están sirviendo para un cambio interior, para ir a lo fundamental, a la unión con Cristo, a más oración, a una entrega generosa, diaria, a un examen de imitación de Cristo, en pensar yo en qué más me puedo asimilar al Maestro. Hoy la liturgia nos invita, en esa oscuridad de nuestro pecado, de nuestra tibieza, la luz viene de Cristo. Yo soy la luz del mundo.
Las tinieblas vienen del pecado. San Juan juega mucho con esa dicotomía. Tú, Señor, nos abres los ojos a la vida sobrenatural al brindarnos la fe como virtud teologal. Tiempo de fe. Conversión a ser hombres de fe. Hombres de fe hace falta. El Padre habló el jueves sobre esta virtud, mirándolo en el ejemplo de San José. Nos decía, le pedimos al Santo Patriarca que nos consiga una fe muy grande. El ejemplo de fe de San José. Por eso, pues tampoco es casualidad que la fiesta de San José caiga en estos tiempos. Nos ayuda como un modelo. Un poco la meditación del prelado, también la meditación en Cristo que pasa. Hay un pasaje en que se habla de José como modelo, modelo de fe, modelo de esperanza, modelo de amor. Y de esas tres virtudes mutuamente intrincadas. Le pedimos que nos consiga una fe muy grande. Ahora en nuestra oración acudimos de nuevo a nuestro Padre y Señor San José y le pedimos, Padre, Santo Patriarca, ayúdanos a tener una fe muy grande como esa que tuviste tú para ver la voluntad de Dios en medio de todas las contradicciones de la vocación al matrimonio que parecía truncada con el embarazo de María, de tener que llevarlos a ella y a su hijo en el vientre, a Belén a última hora, justo el momento casi que del nacimiento del niño, luego no poder ofrecerle un lugar digno para el nacimiento y luego en la alegría de la Navidad pues tenerla truncada porque hay que salir corriendo, ser un desplazado en Egipto y estar allí también confinado muchos años, sin saber por cuánto tiempo, luego obligarlo a volver también rápidamente. Es ver también a Dios ahí, una fe muy grande, la que tuvo San José, y le pedimos que nos consiga esa fe grande, esa fe que es la que nos da la luz. A Él, al que llamamos nuestro Padre y Señor, le pedimos que nos consiga una fe sin condiciones, una fe que comporte una confianza completa en el Señor, un fiarnos del todo. Confiar. No lo de nuestro Padre, nuestro Señor que dice en el Evangelio, confía, confía, hijo. El San Pedro caminando en las aguas, pues cuando escucha la voz de Jesús y le sigue, camina. Hasta que llega un momento en que se para a pensar en la locura que está haciendo, pierde la fe, deja de confiar y se hunde. Porque has dudado, hombre de poca fe, le recrimina a Jesús. Señor, queremos que con la intercesión de San José nos des una fe sin condiciones, una fe que comporte una confianza completa en ti, un fiarnos del todo. Conversión, conversión cuaresmal en que seamos más almas de fe, que confiemos más en la gracia, que confiemos más en la omnipotencia divina y desconfiemos más de nosotros, de nuestra pues cabezonería de querer hacerlo por nuestros méritos. Quizá a nosotros nos sucedió como al ciego de nacimiento. Sin mérito por nuestra parte, nos encontramos con las manos milagrosas del Señor obrando maravillas en nuestras vidas. En estos días se ha hecho famosa en la Universidad de Navarra, en esa revista de Nuestro Tiempo, una entrevista al primer rector, que todavía sigue vivo, tiene más de 100 años, Francisco Pons. Y entonces le dicen, ¿cuál es la clave para ser feliz? Claro, a esas edades de la vida, pues ayer veíamos que uno decía que era no pelear, pero no, este dice que es otra cosa. Y dice es dar gracias. La clave de ser feliz es dar gracias. Y yo espero poder estar en el cielo, que el Señor me tenga pues compasión para, un poco él viene a decir eso, el cielo para él es poder darle gracias a Dios por todos los bienes que ha recibido. Bueno, una consideración sapiencial de un hombre pues que ya a esas alturas de la vida ve con mucha sabiduría todo lo que ha pasado. Pues al haber podido estar al lado de San José María, haber sido fundador de lo que es hoy día la Universidad de Navarra, dar gracias. Bueno, pues nosotros también démosle gracias a Dios por tantas maravillas que ha obrado en nuestra vida. Ya hemos meditado cómo la oración de Jesús es oración de acción de gracias. Y la Santa Misa fundamentalmente es eso, sacrificio de Eucaristía, de acción de gracias. En nuestro caso hoy podemos agradecer el regalo maravilloso del bautismo. Casi todos nosotros pues fuimos bautizados pequeñitos, nacimos en un hogar cristiano y es un regalo muy grande. Acabo de meditar un guión
pues la verdad no lo he leído a fondo, tengo que trabajarlo, de un médico italiano, ateo, que con ocasión de estas crisis del coronavirus encontró a Dios de nuevo. Claro, pasados los años, cuántas tribulaciones ha vivido, cuánto le tocó pasar para encontrar a Dios. Nosotros lo encontramos sin darnos cuenta. Cuando tuvimos uso de razón, pues ya estábamos bautizados. Es un regalo de Dios muy grande que aprovechamos para agradecerlo. En cambio, el ciego, pues también tuvo lo que podemos decir una experiencia bautismal ya mayor, siente un ritual de curación quizá inexplicable. Dice cómo Jesús, una vez dichas estas palabras de paz, en el que no lo culpaba, en las que habla de quién es Él, la luz del mundo, dicho esto, escupió en la tierra. El ciego pues no veía, pero escuchaba y tenía ese sentido del oído muy desarrollado. Hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Así de sencilla es la narración del milagro. Sin embargo, podemos sacar muchas consecuencias para nuestra existencia. Imaginémonos, en primer lugar, ese lodo terapéutico. Podemos pensar en la situación del ciego que de repente sentía sobre sus párpados esa desagradable amalgama que a aquel hombre le imponía. Solo Dios sabe con cuál motivación. Pero el ciego confió, se fió del todo, como decíamos antes. Otro podía salir corriendo. No, confía en que algo estará pasando. Aquellas palabras de paz que le transmitía el rabino, pues le estaban sirviendo. Y las primeras palabras de ese hombre que le eximían de pecado con respecto a su enfermedad, fueron abriendo su corazón para que se manifestaran en él las obras de Dios, como dice San Juan. Entonces, estos gestos de Jesús pues no son una locura, ¿no? Recuerdan pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, la elaboración del lodo rememora aquella arcilla con la que el Creador esculpió al primer hombre, según el Génesis. Benedicto XVI explica que, de hecho, Adán significa suelo y el cuerpo humano está efectivamente compuesto por elementos de la tierra, el famoso carbono. Al curar al hombre, dice Benedicto, Jesús realiza una nueva creación, lo recrea, lo perfecciona. Antes, en las instrucciones para que se cumpliera el milagro, el evangelista había dejado caer un dato como de pasada y le dijo, ve a lavarte. No simplemente le aplicó aquel ungüento, sino que podía haber curado vivo inmediatamente, sino que le dice, bueno, ahora que tienes ese barro en los ojos, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Y añade San Juan, que significa enviado. Recordemos que en el Antiguo Testamento Naamán el sirio había sido curado lavándose en el Jordán. Lo leímos en estos días, en la primera lectura. Era el gran general del ejército sirio, pero se vio contagiado por aquella peste. En estos días es fácil imaginarse lo que significa la peste, el contagio. Una sierva judía le propuso a su señor que lo llevara al profeta Eliseo. Este ni salió a atenderlo. Le dijo por ahí detrás de la puerta que se bañara en el Jordán 7 veces. Aquel general se indignó. Diría uno que con razón, porque hoy día lo único bonito de ese río es la historia. Pues que ahí se bautizó el Señor. Porque es una quebrada sucia, pues río frío le queda pequeño, pues. Pero, bromas aparte, aquel hombre fue humilde y al fin de cuentas obedeció las indicaciones del profeta y se curó. De igual manera, el Señor envió al ciego para que recorriera ese camino de humildad hacia las fuentes purificadoras. En esta indicación está la clave de lectura de todo el mensaje. Dice Benedicto XVI, el proceso de curación lleva a que el enfermo, siguiendo el mandato de Jesús, se lave en la piscina de Siloé. Así logra recuperar la vista. Nos imaginamos ese itinerario de curación. De alguna manera la cuaresma también es eso, es un caminar 40 días por un desierto. Y en el caso de Jesús es, pues también habiendo pasado por el Jordán. Siloé, que significa enviado, comenta el evangelista para sus lectores que no conocen el hebreo. Sin embargo, se trata de algo más que de una simple aclaración filológica. Nos indica
¿Cuál es el verdadero sentido del milagro? En efecto, el enviado es Jesús. En definitiva es en Jesús y mediante Él en donde el ciego se limpia para poder ver, donde tú y yo nos limpiamos en nuestro bautismo. Y ahora, en este periodo cuaresmal, donde encontraremos la curación y la salvación es en Jesús. ¿Cuántas personas en estos días tienen que ofrecerle a Dios ese sacrificio? San Agustín hablaba de esa especie de ayuno, ayuno de Eucaristía, de no poder visitar a Jesús en el sagrario, de tener que hacerlo a través de los medios electrónicos, de asistir a misa pues por televisión, por internet. Ahora el Papa ha convocado a una jornada de oración, va a dar una bendición Urbi et Orbe especial, una oración ecuménica, poner a todo el mundo a rezar el Padre Nuestro, todo el que quiera unirse desde distintas religiones, todos pidiéndole a Dios que acabe la peste, que acorte este tiempo de prueba. Es en Jesús donde nos curamos. Jesús es esa piscina que nos limpia, que nos purifica. Y parte de la penitencia cuaresmal para muchas personas es tener a Jesús de lejos, físicamente, porque obviamente lo tienen cerca, lo tienen dentro, con la cruz, con ese sufrimiento de las contradicciones. Los que podemos tenerlo cerca, pues tenemos que aprovechar más aún para traer aquí las intenciones, lo hacemos de hecho, de tantas personas que nos piden que los tengamos en cuenta. En definitiva es en Jesús y mediante Él en donde el ciego se limpia para poder ver. Todo el capítulo se muestra como una explicación del bautismo, que nos hace capaces de ver. Cristo es quien nos da la luz, quien nos abre los ojos mediante el sacramento. Bueno, esto es una catequesis bautismal. La misma cuaresma, como decíamos, todos los 40 días para dar gracias a Dios por habernos bautizado, o para prepararse quien lo va a recibir. Nosotros para darnos cuenta el regalo tan grande de Dios. Si conocieras el don de Dios, le decía el Señor a la samaritana también junto a un pozo, pensando en el agua, un agua que salta hasta la vida eterna. Gracias Señor, que a veces damos tantas cosas por supuestas, nos movemos en tantos regalos, tantas cosas tan grandes que nos falta darte gracias. Gracias por estar bautizados. Gracias por poderte recibir. Gracias por poder hablar contigo. Gracias por la revelación del Evangelio. Decimos que esta es la exégesis clave del pasaje, también a la luz del prefacio de la misa, del cuarto domingo de Cuaresma. Escucharemos cómo Jesús se hizo hombre para conducir al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe. Yo soy la luz del mundo. Esas lámparas que se encendían en el templo eran un anuncio de Jesús. ¿Y cuál es esa luz? La luz de la fe, la luz de la doctrina, la luz del Evangelio. Y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo, transformándolos en hijos adoptivos. Bueno, este es el gran don del Señor. Y la conversión a la que nos invita la Cuaresma es convertirnos en hijos de Dios, darnos cuenta del regalo tan grande que nos llamemos hijos y que lo seamos. Y como sabemos es el fundamento de toda nuestra espiritualidad. La fe de los hijos de Dios, el amor de los hijos de Dios, la esperanza de los hijos de Dios, el trabajo de los hijos de Dios, el confinamiento voluntario en tiempo de enfermedad, de pandemia, de los hijos de Dios. Entonces, pues es un encerrarse como se encierra un hijo de Dios, con otros hijos de Dios, hablando con su Padre Dios, viendo en lo que está sucediendo la voluntad de un Dios que le ama, de un Padre amoroso. Conmemoramos y nos alegramos entonces, pues que es un domingo de alegría, como decíamos, por esos dos regalos, por el don de la fe y por el don de la filiación divina que adquirimos en el bautismo. Por eso la antífona de la misa decía con palabras de Isaías: festejen a Jerusalén, ¿no? Letare, estén alegres, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría los que por ella llevaban luto, sepan encontrar en las contradicciones el sentido de alegría que tiene. La alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Detrás de la muerte vendrá la vida, la resurrección. En el bautismo estuvo el origen de nuestra relación filial con Dios, como dice San Agustín. Este ciego del Evangelio representa a la raza humana, te representa a ti, me representa a mí. Si la ceguera es la infidelidad, la iluminación es la fe.
lava sus ojos en el estanque, cuyo nombre significa el enviado, fue bautizado en Cristo. San José María comenta este pasaje en Amigos de Dios, cómo el Evangelio continúa con la respuesta activa del ciego. Ya decíamos, por un lado Jesús le pone un cuento, por otro le da una orden, pero aquel hombre podría haber repelido que le aplicaran el ungüento o podría haber desobedecido ese mandato. Pues si me va a curar, cúreme ya, no me mande para otras partes. Pues no, San Juan dice, él fue, se lavó y volvió con vista. Por eso recordamos lo de Naamán, que fue, así no se lava, se lavó y se curó. San José María nos dice, ¿qué ejemplo de fe segura nos ofrece este ciego? Una fe viva, operativa. ¿En qué se nota la fe viva operativa del cristiano en Cuaresma? En que se convierte. Conviértete y cree en el Evangelio, nos decían el miércoles de ceniza. Recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Conviértete en hombre de oración. Conviértete en hombre de penitencia. Conviértete en hombre de misericordia. Nosotros hemos tenido esta fe viva y operativa. Hemos dado pasos. Seguramente, y con esas circunstancias externas hemos avanzado, pero es como seguir, más aún. De alguna manera podemos pensar, y la iglesia nos sale al encuentro en este cuarto domingo diciendo un mes de alguna manera de calentamiento, así hacen a veces los atletas, ¿no? Arrancan en el fútbol, es como el reconocimiento, ver cómo está planteado el otro equipo, cómo estamos tocando nosotros. Hay equipos buenos que meten gol en los primeros 15 minutos, pero también uno ya sabe que, bueno, vamos planeando la cosa. Los ciclistas pues arrancan unas horas ahí de estar simplemente, que no quedar por fuera del pelotón, sabiendo que la cosa definitiva va a estar en el envío final, en los últimos kilómetros. Pero este es como el momento de cambiar de marcha, la conversión de mitad de Cuaresma. Ir, lavarnos y volver con vista. ¿Qué ejemplo de fe segura nos ofrece este ciego? Una fe viva, operativa. Y nos pregunta, ¿tú te conduces así con los mandatos de Dios? Cuando muchas veces estás ciego, cuando en las preocupaciones de tu alma se oculta la luz, en las preocupaciones de nuestra alma se oculta la luz. A veces estamos tan metidos en todo lo que tenemos, en la varaunda de la existencia cotidiana. De hecho, este confinamiento nos ayuda a ver que hay muchas cosas superficiales, que hay muchas cosas que no son importantes. Eran urgentes, pero no eran importantes. Ahí se quedaron, en la oficina, y no pasa nada. Y estamos centrados en lo importante, en crecer para adentro, en echar raíces, en volver a la familia, en encontrarnos con Dios. Las preocupaciones de tu alma ocultan la luz. Nosotros, la conversión de fe a la que nos invita este pasaje es ir al Maestro. ¿Qué poder encerraba el agua para que al humedecer los ojos fueran curados? Hubiera sido más apropiado un misterioso colirio, una preciosa medicina preparada en el laboratorio de un sabio alquimista. Pero aquel hombre cree, pone por obra el mandato de Dios y vuelve con los ojos llenos de claridad. El esplendor de la fe que ocasiona el encuentro con Jesús lleva al ciego a un progresivo desvelamiento de las tinieblas, también con respecto a quién era el que lo curaba. Al comienzo era un simple hombre, luego lo llamó profeta, para terminar reconociéndolo como Señor y adorarlo como Mesías. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él le dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Dijo Jesús, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven se queden ciegos. En este itinerario de redescubrimiento de nuestro compromiso bautismal entendemos la jaculatoria que San José María dirigía a aquel que es la luz del mundo. Que vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Puede ser un santo y seña para este día, para este retiro. Una fe viva operativa que me conduzca a orar así con los mandatos de Dios, a creer, a poner por obra sus enseñanzas y a volver con los ojos llenos de claridad, que repitamos muchas veces si queremos, que vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma,
que vea con tus ojos lo que me estás pidiendo. Esta llamada al cambio, cambio en concreto en la caridad, estamos insistiendo mucho, pues para que este tiempo sea una ocasión de crecimiento interior. Don Álvaro en una cuaresma nos escribía pidiéndonos que buscáramos las ocasiones para mejorar nuestro espíritu de penitencia, precisamente en el servicio a quienes estaban a nuestro alrededor. En nuestra vida en familia, en el seno de las familias, de los supernumerarios, en la convivencia diaria. En una palabra, decía, poned en práctica el consejo del apóstol, llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. San José María lo comentaba así, debéis tener empeño, un empeño muy particular en hacer agradable la vida a los demás, sin mortificaros jamás unos a otros, diciendo, me voy a fastidiar yo un poco para hacer más amable el camino divino de los demás. Y añadía, que os sepáis fastidiar alegremente y discretamente para hacer agradable la vida a los demás, para hacer amable el camino de Dios en la tierra. Este modo de proceder es verdadera caridad de Jesucristo. Exigíos en este campo, decía don Álvaro, atribuyendo mucha importancia a las pequeñas mortificaciones que hacen más alegre y amable el camino de los demás, viendo siempre en ellos a Cristo, sin olvidar esto que también va saliendo como un leitmotiv, que una sonrisa puede ser a veces la mejor muestra del espíritu de penitencia. Esta mañana hablaba con una familia, me hablaban de un niño que, bueno, su aporte que le están pidiendo es, hombre, que vaya y vea un documental con el papá. Bueno, pues es la adolescencia que a veces cuesta hasta eso, ¿no? Quiere estar uno encerrado en su caparazón. Y como el muchacho había aportado, anoche estuvo aquí viendo un documental conmigo, con gran aporte. Bueno, pues a veces un gran aporte es sentarse del documental con los otros, sonreír, acompañar. De este modo vuestros pequeños sacrificios subirán al cielo como el incienso que se quema en honor del Señor y se reforzará la fuerza de vuestras oraciones por la iglesia, por la obra y por mis intenciones. Terminemos entonces con un consejo del Papa Benedicto. Queridos hermanos, dejémonos curar por Jesús, que puede y quiere darnos la luz de Dios. Confesemos nuestra ceguera, nuestra miopía y sobre todo lo que la Biblia llama el gran pecado, que es el orgullo. La gran oscuridad es el orgullo. Que nos ayude en esto María Santísima, la cual al engendrar a Cristo en la carne dio al mundo la verdadera luz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.